palabras del señor Walter Castillo Sandino, nieto del general de hombres libres Augusto C. Sandino. Muy buenos días, querido hermano René Núñez, querido hermano Wilfredo Navarro, querida hermana Albita, miembros de la Junta Directiva, hermanos diputados, mis hermanos sandinistas. ¿Por qué me dirijo con la palabra hermanos? Porque para Sandino todos somos hermanos. Ese era el gran sueño de mi abuelo. Él quiso que fuéramos una sola nación, una sola bandera, una sola patria. En sí, nos sentimos muy orgullosos de estar aquí hoy con ustedes. Es un gran honor que nos hayan invitado a este foro, un foro que es muy significativo porque aquí también hay descendientes de otros hombres que tuvieron un gran significado en nuestra historia, que jugaron papeles importantes en nuestra historia. En realidad, nosotros somos descendientes, pero nuestra mayor honra no solamente es ser descendiente, sino que es ser consecuente con ese legado que heredamos, en el caso mío, del general Augusto César Sandino. Quiero agradecer también a los hermanos cubanos, porque gracias a ellos, gracias al comandante Ernesto Che Guevara, gracias a Fidel Castro, nuestra familia vive. Porque si no hubiera sido por ellos, que en su momento, a través de dirigentes del Frente Sandinista en aquellos años, Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga y Germán Gaitán, que hicieron posible que saliéramos de este país donde éramos perseguidos por Somoza y por la Guardia Nacional, es que hoy estamos vivos. Trataré en este corto tiempo que se asignó de 30 minutos de hacer alguna referencia sobre la vida y obra del general Augusto César Sandino. También un saludo para los hermanos venezolanos que nos acompañan hoy en día, que son admiradores de la gesta del general Augusto César Sandino y de la familia Sandino. Al embajador Vladimir, a Rafael, al compañero Aldo Díaz Lacayo, a mi primo Ernesto Varela, a Rodrigo, todos los compañeros que están aquí presentes, a mi adorada esposa Marbeli Castillo. Sandino, como todos conocemos, nació el 18 de mayo de 1895. Pero quiero que conozcan una información, quiero compartirla con ustedes, que el nombre de Sandino en realidad procede de Italia, de Génova, Italia, y que en el siglo de oro emigraron hacia España, a Valencia, ahí radicaron, y que cambiaron el apellido, que en Italia era Sandín, a Sandino en castellano. 3 hermanos sandinos salieron para América Latina. Uno fue a México y se radicó en Campeche. Un segundo hermano vino para Nicaragua y se radicó en Granada. Y un tercer hermano, aquí hay algo novedoso que es importante que se conozca, que se ha obtenido últimamente la información a través de la Real Academia Española, que ese tercer Sandino, como se decía anteriormente que había ido para Colombia, no
sino que fue para Venezuela. Ahorita con nuestros hermanos venezolanos vamos a hacer un trabajo investigativo para ver el origen del apellido Sandino en Venezuela. Bien, vamos a darle seguimiento al Sandino que vino para Nicaragua. Ese Sandino que vino para Nicaragua se llamaba Aparicio Sandino. Aparicio Sandino se radicó, como les dije, en Granada, se casó con una nicaragüense llamada Apolonia Castillo. Con Apolonia Castillo crean 11 hijos. Uno de ellos, que es el gen que vamos a darle seguimiento, es Santiago Sandino. Santiago Sandino se casa con una agraciada nicaragüense llamada Agustina López Oviedo, de León. De esa unión nacen 9 hijos y, siguiendo siempre el gen, nace don Gregorio Sandino López. Don Gregorio Sandino López tiene una relación amorosa con doña Margarita Calderón Ruiz, de la cual nace el general Augusto César Sandino. Posteriormente, don Gregorio se casa con América Tífer Delgado y procrean 3 hijos más. Asunción Sandino Tífer, a Zoila América Sandino Tífer y Sócrates Ismael Sandino Tífer. Ellos son 3 medios hermanos del general Augusto César Sandino. Pero también el general Sandino tuvo más hermanos por parte de madre, por los Calderones. Tuvo 6 hermanos más. ¿Qué sucede? Cuando nace el general Sandino no es reconocido por su padre. Es una infancia muy triste. Es una infancia que lo marca desde muy temprana edad. Es tanto así que a la edad de 3 años, cuando ya él comienza a andar, ya tiene que andar en los cafetales ayudando a su mamá a cargar aquellos pesados canastos de granos de café. Y en esta situación difícil en que vivió hasta a la edad de 9 años trabajando con su madre en aquellos cafetales y tiene su primera amarga experiencia en la vida. Fíjense qué triste la vida de este niño nicaragüense, que no era el único. Así eran la mayoría de los nicaragüenses, niños pobres del campo de Nicaragua. La madre contrae un préstamo con un hacendado de la época y al no poderle cumplir es enviada a la cárcel. Pero ella no solamente va a la cárcel, sino que va con su hijo a la cárcel. Y ahí en la cárcel el general Sandino narra que por el maltrato que recibió la madre por parte de la patrulla que los capturó, la madre abortó. Pero el aborto fue un copioso sangrado de la madre que, si no lo contenían a tiempo, ella iba a morir. Entonces el niño de apenas 9 años de edad tiene que introducir sus manitos dentro del vientre de la madre para extraer a su hermanito fallecido. Y él lo narra en el libro de Maldito País de José Román de esa manera. Y esto lo va marcando después, cuando ya tiene 10 años, la madre lo abandona por la misma situación que vivían. Él pasa a vivir con la abuelita, dice, y la describe como una vida paupérrima completamente. Y en una tarde, en una calle de Niquinomo, él entabla al padre y le dice: si usted es mi padre, ¿por qué usted a mí no me da el mismo trato que le da al resto de mis hermanos? ¿Por qué no me da educación? ¿Por qué no me da medicina? ¿No me da ropa como a los demás? Y parece que estas palabras conmovieron al padre de tal manera que se le aguaron los ojos, lo cargó, lo besó, le reconoció que sí, que efectivamente era su padre biológico, y se lo llevó para la casa. Pero no crean que se lo llevó como un hijo, no, se lo llevó como un empleado más de la casa. Esa fue la vida de mi abuelo. Y en la casa se convirtió en un empleado, pero no era cualquier empleado, era un muchacho muy audaz, muy inteligente,
y se convirtió en poco tiempo en el administrador de las propiedades de mi bisabuelo. Y es ahí donde él comienza a trabajar y ya a la edad de 17 años vuelve a enfrentar otra experiencia amarga en su vida, cuando ve que por las calles de su pueblo pasean el cuerpo de un hombre, de Benjamín Celedón, de nuestro héroe nacional. En ese entonces él como joven no lo entendía y pregunta: ¿por qué le hacen eso a ese hombre? ¿Qué hizo? Y la respuesta que recibió fue que simple y llanamente ese hombre peleaba por su país, peleaba contra la opresión, contra los invasores, y que lo único que pedía para su país era libertad, y por eso lo asesinaban. Estas cosas lo fueron marcando hasta que llegó un momento en que él quiso salir de Nicaragua y se dirigía hacia Costa Rica a pie. No llegó a Costa Rica, en la propia frontera encontró una hacienda llamada El Ceilán. Aquí trabajó durante un tiempo como mecánico, ahí aprendió el oficio de mecánico. Después de ahorrar un dinerito, porque Sandino tenía grandes cualidades aún desde pequeño, no fumaba, no tomaba, no tenía vicios de ningún tipo. Y cuando él logra alcanzar algún dinero, él va para Puerto San Juan del Sur, se embarca, él mismo lo cuenta, él hace transbordos en el mar y viaja a muchos países, reúne más dinero, viene a Nicaragua en el año de 1918, se instala en Nicaragua. Aquí monta un negocio, a la par de ser siempre el administrador de las propiedades de su padre, instala un negocio de comerciante de granos básicos. Aquí vuelve a tener otra amarga experiencia General Sandino, y todas estas amargas experiencias son las que marcaron su carácter, su temple de acero, porque aquí ustedes pueden ver, les estamos presentando fotos de Sandino, aquí hay más de 300 fotos, y no van a ver una sola foto del General Sandino riéndose, no existen, no hay. Eso es muestra de que el General Sandino tuvo una infancia y una niñez y una juventud muy difícil. Aquí está la mejor prueba. No van a ver una sola foto del General Sandino riéndose. Cuando el General Sandino se dedica a este negocio de comercio, tiene un pequeño problema con un hombre o un muchacho también de la época de Niquinomo llamado Dagoberto Rivas, el cual le vende 3 sacos de frijoles en mal estado. De la mitad para arriba estaban en buen estado y de la mitad para abajo estaban podridos. El General Sandino, lógicamente, como era un hombre que confiaba en los demás, un hombre que desde niño se identificó mucho con sus hermanos, con los compañeritos de él confió y le compró el producto y lo fue a vender a Catalina. Cuando llegó a Catalina se dio cuenta de que era una estafa. Lógicamente perdió su dinero, perdió el producto y lo ofendieron. Él regresó, le reclamó a Dagoberto Rivas. Dagoberto Rivas, un muchacho prepotente, hijo del alcalde en aquel entonces del pueblo, le respondió con prepotencia y lo golpeó, le dio una bofetada. El General Sandino, un hombre pequeñito, todos los conocemos, de raza indígena, él le dijo: está bien, la próxima vez, donde quiera que te vea, ahí mismo las vamos a arreglar. Y así fue. Días después se lo encontró en el atrio de la iglesia, le volvió a hacer el reclamo. Aquel intentó pegarle y le dio un balazo. Esto fue un incidente grave, muy grave, lógicamente, y mucho más en el lugar en que se cometió, y tuvo que salir hacia el exilio dentro de nuestro propio país. Se fue para Bluefields. En Bluefields él dirige varias cartas a una muchachita de la cual él estaba muy enamorado. Era una prima hermana de él llamada María Soledad. Aquí muchos la conocimos. María Soledad era prima hermana de él. Era una muchachita agraciada de la época, pero desgraciadamente Sandino era muy pobre y no era aceptada en esta relación. Pero tenía ese sentimiento bonito hacia ella. Yo quiero señalarles esta carta, por ejemplo, una carta que tenemos en nuestro poder, que le dirige a María Soledad el 4 de diciembre de 1920 desde Bluefields. Y quiero señalar lo siguiente: miren, esta carta es una carta bonita, es una carta amorosa,
que le escribe a esa muchachita y le dice, entre tantas cosas, que yo también sé, pero él pone también con B pequeña y sé con una C y con una E y inclusive le pone un acento y va cometiendo así una cantidad de errores ortográficos, pero que nos está enseñando este legado, este ejemplo de Sandino, que independientemente de su incapacidad que él tenía, porque no recibió estudios de ningún tipo, él expresaba lo que sentía. Era un hombre sincero, un hombre verdadero. Y así va escribiendo el resto de la carta. Pero hay que ver cartas de ese mismo hombre 3, 4, 5 años después, cuando era capaz de dirigirle cartas a los presidentes de Centroamérica, al presidente de Nicaragua, a los presidentes de Estados Unidos, cómo se debatía con los grandes abogados de la época. Increíble. ¿Dónde se educó Sandino? Si no fue en la montaña, si no fue un hombre autodidacta, un hombre con un gran espíritu de superación. Son cosas que nosotros tenemos que conocerlas para poderlas imitar, porque solo así, conociendo al verdadero Sandino, van a resultar verdaderos sandinos. ¿Qué sucede? Sandino sigue y va para México, camino a México, llega a Honduras. En Honduras, él vuelve a escribir otras cartas y le escribe una carta a su madrastra, a doña América Tiffer. Y en una de esas cartas le dice que él está trabajando como barrendero de la ciudad, pero lo dice con mucho orgullo, que él está trabajando como barrendero. Fíjense bien, nos está enseñando que independientemente de lo que nosotros hagamos, lo hagamos con dignidad. Y después le manda otra carta donde le dice que es el jefe de la cuadrilla de limpieza. Y así se va superando y va viajando a Guatemala y llega a México. En México hay otros cambios filosóficos en Sandino. En México él conoce una nueva filosofía. En México Sandino conoce a los hermanos masones. En México Sandino estudia la filosofía de la luz y la verdad. ¿Qué significa la palabra luz? Luz es el espíritu, la verdad del espíritu. Es a través de un hermano masón en que él conoce la escuela EMECU. EMECU significa Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Es una escuela que influenció mucho en Sandino. Es una escuela que lo que hace es impartir una filosofía, y que si la estudiamos esa filosofía no es más que la vida de Sandino, es la filosofía en la práctica. ¿Qué es lo que nos dice esa filosofía? Que todos seamos como hermanos, que vivamos, nos reconozcamos como verdaderos hermanos, que no existan parcelas, porque si no existen parcelas, no existen propiedades privadas. Si no existen propiedades privadas, no existen ni explotadores ni explotados. Que no existan fronteras, porque él decía que si no existan fronteras, no nos vamos a sentir extranjeros en ninguna parte del mundo, y que si fuéramos una sola nacionalidad. Son estas los parámetros, digamos así, de esta filosofía. Sandino tenía una palabra que repetía mucho y que nos la recordaba mucho nuestro tío, abuelo Pedro Antonio Arauz, que vivió con nosotros en Cuba 13 años. Él fue un secretario privado de Sandino durante 7 años en la montaña, que la historia ha sido muy injusta con él, porque Pedro Antonio Arauz fue un hombre que hasta el último momento de su vida fue leal a la causa sandinista, le fue leal al general Sandino. Pedro Antonio Arauz y el coronel Santos López, que fue otro de los combatientes de Sandino que nos llevó a Cuba, nos repetían mucho estas palabras de Sandino. Nos decían que nada en esta vida es producto de la casualidad ni de la coincidencia, y que todo lo que nosotros hagamos mientras la materia del cuerpo tenga vida tendrá repercusión en la eternidad de nuestro espíritu. Más o menos parecido. Estas eran las palabras del general Augusto César Sandino. O sea, en otras palabras, nada es por casualidad, nada es por coincidencia. Nosotros aquí tenemos una misión, tenemos un destino que cumplir. Todos ustedes, hermanos, tienen una misión y tienen un destino que cumplir en esta vida.
Esa era la filosofía de mi abuelo. Pero bueno, vamos a que el general Sandino regresa a Nicaragua. Regresa y fíjense cómo esta filosofía influye tanto en él, que él prácticamente se convierte en un espíritu en vida. Se desprende de todo lo material. Él trae $5,000 de Estados Unidos, de México. Y aquí él utiliza ese dinero para invertirlo por una causa. Qué honorable es esto. Su dinero, su ahorro, que le costó el sudor de su vida, de su trabajo, lo utilizó por una causa. Lo puso a disposición de una ideología. Son actos que tenemos que imitar de él. Es lo que tenemos que verdaderamente aprender de él. Sandino comienza su lucha armada. Yo no voy a hablar de la lucha armada de Sandino porque todos la conocemos. Sabemos que fue un hombre guerrero. Le hizo honor al pueblo donde nació, Valle de Guerrero, Niquinomo. Un hombre que fue digno, que pudiendo haberse quedado con propiedades, pudiendo haber sido el presidente de Nicaragua, pudo haberse hecho millonario, nunca lo aceptó. Un hombre con mucha dignidad, que es lo más grande que nosotros hemos heredado. Y entonces Sandino triunfa contra el imperialismo norteamericano, expulsa al último yanqui de nuestro país y aquí emprende en realidad su verdadera misión. La misión de Sandino, que era la misión de crear las escuelas del EMECU en Huihuilí, eso que llamamos nosotros cooperativas, las cooperativas de Huihuilí. Esas cooperativas no eran más que una comuna. ¿Qué cosa es una comuna? En esta filosofía lo que se nos explica es que la comuna es eso mismo, una fraternidad, que todos vivamos como hermanos, donde no existan diferencias de ningún tipo, una sola bandera, una sola patria, una sola nación. Y él lo estaba haciendo en ese rincón de Nicaragua. Y ahí fue su verdadero delito para el imperialismo norteamericano, porque la orden de asesinar a mi abuelo no vino de aquí. La orden vino directamente desde Estados Unidos. Fue ahí en Washington donde se planificó. Hicieron un cambio inmediatamente de embajadores. Nombraron a Arthur Bliss Lane embajador de Nicaragua en julio de 1933. Y en octubre de 1933 ya el hombre se hizo presente en Nicaragua. En noviembre presentó sus cartas credenciales y 3 meses después estaba asesinando a mi abuelo. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? Ellos vinieron. Este hombre no era cualquiera. Arthur Bliss Lane había sido embajador de Estados Unidos en México. Había venido de México, donde habían asesinado a varios dirigentes revolucionarios. Y él vino con una gran experiencia de espionaje y de crímenes. Y aquí vino con la misión de asesinar a mi abuelo. Lógicamente hizo un estudio dentro de las personalidades de aquella época, de los guardias nacionales, y vio que Anastasio Somoza era el hombre ideal, y con él hizo un arreglo en nombre del gobierno de los Estados Unidos, porque aunque eso es lo único que a mí no me consta, pero habiendo estudiado bien y habiéndolos caracterizado bien, me imagino esta conversación entre ellos. Arthur Bliss Lane le debe haber dicho a Somoza: nuestro gobierno tiene una misión para usted. Usted tiene que asesinar a Sandino. Y aquel le debe haber respondido: está bien, yo lo asesino, pero ¿qué gano yo con eso? Bueno, aquí está el problema o la solución que ellos le encontraron. Ellos tenían información de inteligencia, porque actualmente hay una página web del Departamento de Estado de los Estados Unidos donde está toda esta información desclasificada. Ellos tenían información de inteligencia que Sandino tenía gran cantidad de oro, que él la traía para Managua en ese viaje, y que si él lo mataba, ese oro era de él. Y así, dicho y hecho, así resultó. Él comprometió a una cantidad de guardias nacionales, 16 en total, pero dentro de esos guardias nacionales hubo un hombre que se ha hablado muy poco, pero es un hombre muy clave
en el asesinato de mi abuelo. Este hombre se llamaba Camilo González Cervantes. Camilo González Cervantes fue el único civil que firmó el acta de asesinato de mi abuelo. Camilo González Cervantes es la persona indicada para no solamente que estuviera dentro de la planificación del asesinato de mi abuelo, sino que en el robo del oro de mi abuelo. Y así fue. Mientras al general Sandino lo capturan aquí nomás, en la Loma, donde inauguramos el otro día un monumento, ahí lo capturan. Pero si la idea era matarlo, ¿para qué lo van a llevar 7 kilómetros allá donde tenía la propiedad Camilo González Cervantes? ¿Por qué? Una propiedad que se llamaba Los Guanacastes, la casa de Camilo González. Ahí tenemos la foto aérea, se la vamos a enseñar después. Lo capturan aquí, lo van a asesinar 7 kilómetros de aquí y después lo llevan a enterrar a la Jacques Delgado. Son cosas que lo que demuestran es la gran complicidad de este individuo con Somoza. Este fue el encargado de robarse el oro. Lo vendieron en Nueva York. Vendieron y sacaron $28.680 de la época. ¿Ustedes saben a cuánto ascendería ese dinero hoy en día? Una barbaridad. Yo solo les puedo señalar, por ejemplo, que cuando él fue capaz de poner $5.000 en 1926, después del levantamiento de San Albino, $5.000 era equivalente a 5.000 onzas de oro. ¿Ustedes saben cuánto costaba una onza de oro el año pasado? En marzo del año pasado, vayan al internet, ahí lo dice. Una onza de oro valía $1.000 con $30. $1.030. Una onza de oro. Lo que significa que en aquel entonces, por la causa, puso más de $5 millones. Y el robo también fue una cantidad enorme. Pero vamos, que todas estas cosas es bueno que nosotros las conozcamos, porque estas cosas que se dieron se han mantenido en el anonimato. Pero últimamente encontramos un documento de la declaración jurada que dio un familiar de Sofonías Salvatierra. Ustedes saben que el día que asesinan a mi abuelo, hieren en una pierna a Santos López. El coronel Juan Ferretti andaba cerca y pudo salir con vida. A Sócrates lo asesinan en la casa de Sofonía. Pero hubo un joven en esa casa que se llamaba Rolando Murillo Pérez. Es el de la derecha. Rolando Murillo Pérez es el padre de una señora que yo la quiero mucho, que es como si fuera mi tía. Ella es nieta de Sofonías Salvatierra. Ella es la que nos ha dado la mayoría de esta información, nos ha dado documentos, nos ha dado ese mueble que está al fondo. Nosotros lo tenemos en la casa, un pequeño museo de Sandino, que queremos que se haga, que es un sueño de la familia, que se haga el museo de Sandino. Pues ese hombre dio una declaración horas después de ser herido en el hígado, porque él narra que él llegó a la casa de su suegro. Él estaba casado con la hija de Sofonías Salvatierra. Él era un muchacho de sociedad. Recuérdense que Sofonías Salvatierra era ministro de Agricultura, ministro del Trabajo, y era el que estaba en las negociaciones de la pacificación de Nicaragua. Era un hombre clave, importantísima en el gobierno de Juan Bautista Sacasa. Pues resulta que este joven relata que cuando él cae herido, después de 15 minutos de estar tirando balas y balas hacia la casa, y que ya mataron a Sócrates, entra la Guardia Nacional, pero que junto con la Guardia Nacional entra el embajador de los Estados Unidos, Arthur Bliss Lane, entra dirigiendo a este grupo de asesinos, y él lo reconoció, y él le dijo: señor ministro, porque así le decían a los embajadores, soy yo, soy Rolando, el yerno de Sofonías Salvatierra. Y dicen que este hombre, que sí lo conocía, se le quedó viendo extrañado, que estaba con vida, lógicamente, se regresó, le dijo algo al oído a un guardia que estaba en la puerta de la casa y se retiró y lo señaló a él. Dicen que el guardia, dice este muchacho cuando hace el relato, se regresó y le dijo: tengo órdenes de rematarte.
Y entonces él comenzó una discusión con este guardia, le dice, pero hermano, ¿cómo me vas a matar? No seas bárbaro, vos tenés madre, vos tenés mujer, vos tenés hijos, pues todo eso tengo yo. Y en esa discusión entró otro guardia y fue el que le salvó la vida por unos días, porque a él inmediatamente lo capturaron o se lo llevaron para el hospital antiguo de Managua y supuestamente casi un mes después que ya estaba de alta, que ya estaba para irse para su casa, al momento de salir los médicos dicen que murió a consecuencia de las heridas de la noche del 21 de febrero. Murió el 17 de marzo de 1933, casi un mes después. ¿Por qué? No murió, y eso fue una discusión muy triste que yo tuve con su hija. No fue que murió, lo asesinaron, porque fue el único testigo que presenció, que estuvo claro que ahí estuvo el propio embajador de los Estados Unidos en el asesinato. Estas son cosas, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes para que se conozcan, porque son la verdad. Muchas de las cosas que yo les estoy diciendo quizás y son dolorosas porque son de nuestra propia familia. Estoy hablando de mi bisabuelo, del trato que tuvo con él. Pero es la verdad de Nicaragua, es la verdad de todos nosotros. Es lo que nosotros hemos vivido. Pero ¿qué es lo fundamental de esto, hermano? Yo podría seguir hablando ahorita. Podría mencionar muchos más nombres de las personas que participaron en el asesinato de mi abuelo. Pero ese no es el asunto. Nosotros no tenemos por qué, incluso yo hablaba ahorita con el hermano Sacasa, ¿por qué no? Él es descendiente de Juan Bautista Sacasa. Aquí también hay un descendiente de Moncada. Yo tengo amigos que son descendientes de personalidades de aquella época, pero eso no tiene por qué a nosotros inculparnos. Nosotros somos diferentes. Nosotros podemos hacer una patria verdadera, porque Sandino luchó no por mí, luchó por ustedes también, luchó por todos nosotros. Y la verdad de las cosas es que, como decía Sandino, si en Nicaragua hubiera 100 hombres que la quisieran tanto como yo, con otras palabras, Nicaragua sería libre. Yo diría hoy, en nombre de él, lógicamente, si en Nicaragua hubieran 92 diputados que quisieran tanto a Nicaragua como la quiso Sandino, Nicaragua sería diferente. Muy buenos días. Escucharon las palabras del señor Walter Castillo Sandino, nieto del general Augusto C. Sandino.